África subsahariana ha habido grandes conflictos bélicos debido a la descolonización de las principales potencias europeas, ya que las potencias europeas se llevaron los recursos naturales, los minerales, es decir, todo eh, lo principal del continente africano y de sus tierras. Y luego Europa y Occidente están inmiscuidos en estos conflictos como Ucrania o Taiwán o los problemas del cambio climático. Es decir, hay un montón de conflictos en África, pero Occidente está más centrado en otros temas. Y mm, debido a que han sido colonias europeas, podrían incluso Europa echar una mano a estos países para ir normalizándoles en sus gobiernos y en sus políticas y también en las economías. En el continente africano han tenido lugar numerosos conflictos que han provocado enormes catástrofes humanitarias. En su origen se mezclan diferencias étnicas, religiosas, económicas y territoriales. El control de sus abundantes recursos naturales como diamantes, oro, uranio o coltán es otro factor importante. En África se han producido enormes catástrofes humanitarias, guerras civiles, conflictos bélicos, por las diferencias en lo étnico, en lo religioso, en lo económico, en lo territorial, y luego también porque es un territorio que ha tenido grandes recursos naturales y que tiene, como diamantes, oro, uranio, coltán, que son muy importantes pues, para la fabricación de diversos utensilios que se utilizan en la actualidad. Sierra Leona, la guerra civil desatada en 1991 marcó el inicio de una década salpicada por crueles enfrentamientos con el control del mercado de diamantes con trasfondo. En esta guerra, caracterizada por su salvajismo, se utilizó a muchos niños soldados. Sierra Leona, con el estallido de la guerra civil en el país, se han producido crueles enfrentamientos, un conflicto civil además brutal en el país, sobre todo más por el mercado de diamantes con trasfondo, es decir, siempre hay por recursos naturales o minerales destacados y luego lo dramático que sucedió en el país fue utilizar a niños soldados, algo que es un drama para un niño y sobre todo para una sociedad o un país entero. Ruanda. En los años 90, el genocidio perpetuado contra la población Tutsi por las milicias Hutus y el ejército ruandés causó la muerte de más de 1 millón de personas, así como oleadas de refugiados a la vecina Uganda. Hay que decir que en los años 90 en el país se produjo un genocidio brutal contra la población Tutsi por las milicias Hutus y el ejército ruandés y provocó más de 1 millón de muertes de gente inocente y oleadas de refugiados hacia otros países como fue el ejemplo de la vecina Uganda. Es decir, fue un periodo además genocida en el país, dramático, como pasó en Sierra Leona con la guerra civil que se desató en 1991 y a partir de ahí han tenido graves problemas sobre todo en la zona de África, países como Ruanda, Sierra Leona y luego tampoco que Europa haya estado echando una mano, sino Europa ha estado centrado en otros intereses económicos, políticos y sobre todo porque como en los años 90 iba bueno, decayendo ya el bloque soviético y los principales aliados de la URSS, miraron sobre todo la parte occidental europea hacia otro lado y bueno, pues, interés por parte de Europa en otros mecanismos que según Occidente daban mayores problemas. Sudán, desde su independencia de Gran Bretaña en 1956, este país ha sufrido conflictos civiles que han causado más de 2,5 millones de muertos y casi 5 millones de desplazados. En 2004, la situación se agravó en la región de Darfur, dividida entre tribus árabes y negras. Al rebelarse la población negra ante la discriminación que sufrían. Hay que decir que Sudán se independizó en 1956. Fue colonia británica, sufrió diversos conflictos civiles, murieron más de 2 millones de personas, se desplazaron casi 5 millones y en 2004 la situación se agravó aún más en la región de Darfur, que estaba dividida en dos poblaciones, en los árabes y, bueno, población negra. Y se rebelaron la población negra porque sufrían discriminación.
Claro, como yo he explicado en la diapositiva, en el África subsahariana ha habido grandes conflictos civiles por diferencias étnicas, religiosas, económicas, territoriales. Y bueno, muchos de los países lo que querían al final era incorporar más territorio y al final eso provocó pues, conflictos. Y Europa, en vez de estar observando y sofocando las revueltas, cuando se descolonizaron la gran mayoría de las colonias en África y también en Asia, sobre todo en África, provocaron conflictos civiles en diversos territorios por la ampliación territorial, económica, política o étnica o religiosa. Y así ha sido una constante que continúa en África y que Europa debería de echar una mano al continente africano para evitar problemas, porque sigue habiendo muchos problemas en esas zonas. República Democrática del Congo. En 1998, la lucha por el gobierno de la República Democrática del Congo, cuyo territorio alberga el 80% de las reservas mundiales de coltán, dio lugar al conflicto que más vidas ha costado desde la Segunda Guerra Mundial y a millones de desplazados y refugiados. También hubo un conflicto en el país, sobre todo por las reservas mundiales, de uno de los minerales más destacados que es el coltán, y encima además costó mm, bueno, pues, millones de vidas y un montón de personas, es decir, se refugiaron, se desplazaron del país hacia otros lugares. El conflicto fue tan brutal que provocó eh, muchos problemas en República Democrática del Congo. Así que con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo relacionado con conflictos en África, darle a like, suscribiros y comentar. Y por cierto, digo yo que soy historiador, así que soy historiador y nada, que os mando saludos. Adiós.